Tendrá que volver a la cárcel. ¿Pero por qué? Es lo que prevé la ley. Para obtener su libertad, tendrá que entregarse voluntariamente. Se cubren ciertos trámites y después podrá salir de prisión. Siempre y cuando resulte que es inocente. ¿Y cuántos días permanecerá detenido? Por el proceso anterior, 1 o 2, cuando mucho. Pero no creo que salga después de ese tiempo. ¿Por qué? Se le abrirá un nuevo proceso por el asesinato del capitán Espíndola. ¿Y eso cuánto tiempo llevará? No sé. Semanas, meses. El caso no es sencillo. Y creo que es mejor que esté usted prevenida. Hasta puede ser encontrado culpable. Hay varias cosas extrañas en lo que sucedió. Parece que su hermana había ido a visitar al capitán Espíndola. Este intentó aprovecharse de ella y su esposo llegó en ese momento y disparó. Y eso no es legítima defensa, como alega el licenciado Mancera. Le juro que las cosas no sucedieron así. Espíndola le disparó a Juan, casi lo mata. Lo dejó sin sentido. Entonces, ¿fue otra persona la que asesinó al jefe de la cárcel? Créame, Mónica, la verdad siempre es preferible a la mentira. Si usted no quiere ver a su esposo en prisión, tiene que decirme lo que sabe. No fue él. Es un pariente de mi madre. Soy Juan de Alcázar. Ya sé. Lo vi en la iglesia. Yo también. Lo que mi esposa le dijo no es verdad. Quiere protegerme para evitar que vuelva a prisión. Pero yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. Si fuera así, no se habría fugado, sino que hubiera esperado a que su inocencia fuera demostrada. Me sustraje a la acción de la justicia, en rebeldía a una sentencia injusta. Ya veo que el licenciado Mancera lo ha instruido muy bien. Ya sé que el prófugo no es sancionado si se comprueba su inocencia, pero siempre y cuando en la fuga no se hayan cometido actos delictivos. Y este, señor mío, no es su caso. Maté a Espíndola para proteger mi vida. Él disparó primero. Me hirió de gravedad. Sí, me lo acaba de decir su esposa. Que hasta perdió el sentido debido a la herida. Pero si fue así, usted no pudo haberle disparado al jefe de la cárcel. Alcancé a hacerlo. La señora Aimé, su cuñada, estaba con el capitán Espíndola. Yo no la vi. ¿Qué fue a hacer entonces al privado del capitán? Ese no era el camino directo desde su celda hasta la salida a la calle. Espíndola me descubrió en el pasillo. Me obligó a ir a su privado. Una vez adentro me disparó. Y yo me defendí. Verá usted, señor Alcázar. No creo que las cosas hayan sucedido así. Si la intención de Espíndola era matarlo, lo hubiera hecho en cuanto lo vio en el pasillo. Así que o usted fue al privado a buscar a alguien, o fue directamente a asesinar al jefe de la cárcel. Y hay otro pendiente, señor Alcázar. Tengo entendido que esta mañana usted y el señor don Andrés se enfrentaron en un duelo. Y los duelos son penados por nuestras leyes. Con su permiso. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Y cómo cobrarle a la vida? ¿Por qué le dijiste que el balazo me dejó sin sentido? ¿Por qué afirmas que yo no maté a Espíndola? Habíamos quedado, Mónica. No, nunca quedamos en nada. Tú dijiste que te culparías por esa muerte, pero yo jamás estuve de acuerdo. Además, no oíste lo que dijo Marcelo. Si no fue por defender a Aimé, ¿qué fuiste a hacer ese privado? Va a tener que creer en lo que dije.
Y si eso no sucede, te vas a pasar encarcelado semanas, meses, años. ¿Por qué negaste que Aimee estaba allá? ¿Qué interés tienes en protegerla? Mi único interés es no echarle más leña al fuego con Andrés y su familia, para que todo esto se acabe. Además, si tu hermana fue a ver a Espíndola, lo hizo en un intento por ayudarme. Si tú te preocupas por todos, ¿verdad? Tienes que proteger a Aimee, al tuerto, a Serafín. ¿Yo qué? ¿No piensas en mí? Sí. No lo parece. Por supuesto que me duele muchísimo lo de tu amigo. Y si tienes que volver a la cárcel, está bien. Que sea por 1 o 2 días, como dijo Marcelo. Pero no por más tiempo. Porque siempre tienes que ser tú el que paga. Porque todo lo que sucedió fue por causa mía. No, no es verdad. Fueron las circunstancias. La mala suerte. Yo soy el de la mala suerte. No es cierto. Lo que pasa es que eres obcecado, necio. Juan, por favor. Tal vez nunca debimos casarnos. ¿A qué viene eso? Mi vida no está hecha para compartirla con nadie. Siempre estoy en peligro. No es justo que te arrastre con mis problemas. Yo estoy dispuesta. Pero yo ya no. ¿Qué quieres decir? Que ya es tiempo de que te olvides de mí. Olvidarte. Has perdido el juicio. Lo perdí cuando me ilusioné en que podía tener esposa, hijos, una familia normal. Pero la gente como yo no puede aspirar a eso. No, Juan. No sabes lo que dices. Además, ¿qué es eso de olvidarte? ¿Qué es lo que pretendes? Que nos separemos. Que dejemos de vernos. Y si no salgo bien librado de este asunto, estás en libertad para pedir la anulación de nuestro matrimonio. Nunca. Jamás lo haré. ¿No te das cuenta que si Romero se empecina, me puedo pasar años en la cárcel? Y suponiendo que eso no suceda, ¿tú crees que Andrés me va a dejar en paz? ¿Que no va a buscar otro pretexto para retarme de nuevo? No aceptes. Está bien. No acepto. ¿Y qué? ¿Piensas que con eso se va a conformar? Vámonos a otro lugar. Sí, a otro. Y después a otro, y otro, y otro. No me gusta huir. Esa es la vida que quieres para ti y para los hijos que podamos tener. Contigo lo que sea, Juan. Pero yo ya no. Lo que sea. Prefiero padecerlo solo. No, Juan. Espera. ¿No me sigas? Entonces no te vayas. Tenemos que hablar. No puedo quedarme. Lo más seguro es que Romero le avisó a la policía que estoy aquí. Vamos a vernos al rato. O mañana. Donde tú digas. No quiero. Siquiera despidámonos de otra manera. No. No pienso cambiar de parecer.
Te amo. Corazón salvaje.